Ahora bien, básicamente, si pensamos en pequeñas operaciones, ¿qué es lo que hace la unidad de procesamiento? ¿Qué es lo que hace el procesador? ¿Qué función tiene? El procesador básicamente lo que hace es leer o escribir en memoria y después, si lo que lee es una instrucción, ejecutarla. Pero la vinculación del procesador con la memoria se efectúa más o menos de la siguiente manera. Ya sea desde el registro que es el contador de programa o del registro que es el registro índice donde se almacena una dirección, los datos del direccionamiento, que es lo primero que tiene que producir el CPU, es decir, dónde voy a leer o dónde voy a escribir un dato en la memoria. Si voy a buscar una dirección de una instrucción, lo saco del contador de programa. Si es un dato, lo que voy a hacer va a salir del registro índice. Va a la puerta, que es el registro de direcciones de memoria. Va al bus de direcciones y a través del bus de direcciones va a la memoria. Y en la memoria se va a procesar, ya sea para leer o para escribir, y los datos entran o salen a través del registro de datos de memoria. Si del registro de datos de memoria hay una instrucción, va al registro de instrucción. O si hay un dato, va al registro de propósito general, o puede ir a la habilidad aritmética lógica. Y podría ser que la habilidad aritmética lógica almacene algún resultado dentro de los registros de propósito general. O directamente lo envía al registro de datos para ir enviado a la memoria. Pero este proceso de intercambio de datos entre la memoria y el procesador se hace después de que se le envió a la memoria la dirección del dato que tenía que intercambiar el procesador. Entonces vamos a ver cómo sería el proceso completo ya con los mecanismos de control en funcionamiento. Supongamos entonces que yo quisiera ir a leer un dato de la memoria. Entonces lo primero que hace el procesador es activa a la memoria y le dice a la memoria: te voy a mandar una dirección. Entonces saca por el registro de direcciones de memoria, saca el dato. Cuando le llega esta señal de control a la memoria lee del bus de direcciones y lo almacena en un pequeño buffer, un pequeño registro que tiene la memoria, esta dirección. Busca a qué lugar de la memoria corresponde esta dirección que le manda y ubica la dirección de memoria. En ese momento llega la orden del procesador de si va a leer o va a escribir. Si el procesador fuera a leer un dato, entonces la memoria manda este dato al buffer de datos y lo saca al bus de datos. Y le manda una señal al procesador de que la memoria ya está lista, ya hizo lo que tenía que hacer. Entonces el procesador, cuando llega a este dato, lee del bus de datos y lo carga en el registro de datos de memoria. Entonces, repetimos. La computadora quiere leer un dato que está ubicado en la memoria. Le manda una señal y le manda la dirección. Mediante esta señal que recibe, sabe que tiene que leer, la memoria sabe que tiene que leer esto que está en el bus de datos, ubicar el dato. Cuando le llega la señal de que va a leer el dato que está acá, lo pone en el bus de datos y lo manda hacia el bus de datos. Y le manda la señal para que el procesador lea el dato de la memoria. Ahora, supongamos que el proceso sea al revés, que yo quiero escribir un dato que está acá en la memoria. Entonces, la primera parte, que es lo que llamamos direccionamiento, es exactamente igual. El procesador carga el contenido del registro de direcciones de memoria en el bus de direcciones. Le manda la señal de que esté lista la memoria. La memoria lee, ubica el lugar. Pero ahora
en lugar de la señal es leer, va a decir voy a escribir. Y automáticamente pone el dato en el bus de datos. Entonces la memoria lee lo que hay en el bus de datos, lo guarda en este lugar y le dice listo, ya está. Entonces el procesador ya sabe que el dato que mandó fue guardado. De vuelta. El procesador quiere guardar un dato en la memoria, o sea, va a escribir un dato en este lugar de la memoria. Primero pone la dirección y la señal que le avisa que le pone la dirección, la memoria lee, ubica el punto. Cuando llega la señal de que el procesador va a escribir, simultáneamente el procesador pone en el bus de datos el dato que hay que guardar. Entonces la memoria toma del bus de datos, lo guarda y cuando lo tiene guardado le manda la señal, listo, ya lo guardé. Ese es el proceso de lectura y escritura de datos en memoria. Fíjese que prácticamente independientemente de que sea una instrucción, de que sea un dato, es lo que permanentemente está haciendo la computadora. Nos queda por último los dispositivos de entrada y salida. Los dispositivos de entrada y salida básicamente son de tres tipos. El procesador trabaja por acceso por interrupción o acceso directo a memoria o DMA, Direct Memory Access. ¿Cómo es el primero? El procesador necesita un dato que sabe que está en un dispositivo, va, lo busca y lo lee. Ahora, supongamos que hay un dispositivo externo que necesita mandarle un dato al procesador. Entonces, como necesita mandarle un dato al procesador, no lo puede hacer automáticamente, entonces genera algo que se llama una interrupción. Entonces, ese proceso de interrupción es una manera de que el procesador se notifique que hay un dispositivo que quiere ingresar datos y si puede hacerlo, o sea, si no está muy ocupado, le da atención a ese dispositivo. Al darle atención a ese dispositivo deja de hacer lo que estaba haciendo, o si lo que estaba haciendo es muy importante, le dice espera que termine. Cuando termina, hace la operación esa de ingresar o sacar datos. Y por último, el acceso directo a memoria. Si yo lo que necesito es transferir un volumen de datos muy grande, como puede ser un stream de video, o sea, yo quiero ver una película, no va a estar constantemente el procesador manejando cada cuadro del fotograma para ir cargando la sucesión de fotos que componen la película. Directamente, todo lo que le entra lo manda directamente a la memoria o lo saca directamente a la memoria. Pero el procesador no interviene. Y ese es el proceso que se llama acceso directo a memoria, Direct Memory Access, donde el dispositivo de entrada y salida manda un volumen de datos grande, generalmente en forma directa a la memoria. Entonces, ¿cómo funcionarían estos tres mecanismos? En el primer caso, yo lo que tengo es buffer de entrada-salida, donde la información se va almacenando. Esos dispositivos de entrada-salida lo que tienen es una dirección, y lo que hace la memoria es ir a buscar a esos dispositivos el dato que necesita, o a escribir si lo que necesita es sacar un dato. Que eso sería lo que llamamos acceso directo de entrada-salida. Después, la entrada-salida puede estar manejada por una interrupción. O sea, hay un dispositivo que tiene un dato, necesita que ingrese ese dato. Entonces, en ese momento genera una interrupción. Esa interrupción, ¿qué es lo que hace? Básicamente, va a un procesador de interrupciones, se fija si esa interrupción proviene de un dispositivo que tiene una determinada prioridad y si la prioridad del dispositivo da o no para interrumpir al procesador. Si da para interrumpir el procesador,
interrumpe el procesador y el procesador va y busca el dato o escribe el dato. O si no, almacena ese pedido, espera que el procesador se desocupe y atiende ese dispositivo. O sea, funciona básicamente como la secretaria del procesador, el dispositivo de procesador de interrupciones. Y por último, directamente el dispositivo de acceso directo a memoria, donde los datos del dispositivo de entrada-salida directamente, a través del controlador de acceso directo a memoria, se almacenan en la memoria que corresponda o salen desde la memoria al dispositivo que tenga que ser. Y esta es la manera en que trabajan los dispositivos de entrada-salida. Ahora bien, hay distintas arquitecturas en las cuales se produce ese proceso. Básicamente, hay un bus genérico que tienen la mayoría de las computadoras, muchos dispositivos ya vienen conectados internamente, y hay dispositivos de entrada-salida que son dispositivos universales. Algunos, básicamente como el PCI Express o el PCI, que son los actualmente en uso, están dedicados. El PCI Express, por lo general, por su característica de velocidad, está vinculado con placas de video. La arquitectura PCI está vinculada con distintos dispositivos de entrada-salida, placas de red de Ethernet o algunos otros dispositivos, controladores de USB 2 y 3. Y si no, hay una serie de arquitecturas que fueron evolucionando desde las primeras arquitecturas que fueron las ISA, después pasaron a las EISA, después pasaron a las arquitecturas BLB, hasta llegar a las PCI, que son las más actuales. Después, en video, las primeras que se usaron, que evolucionaron sobre las estándar, fueron las AGP, y ya prácticamente pasaron algunas PCI y después directamente a la PCIe o PCI Express, que es la que hoy se utiliza en la mayoría de las computadoras de escritorio. Bueno, por último, quedó más o menos configurado cómo trabajan los cuatro elementos, o sea, cómo trabajan los dispositivos de entrada-salida, cómo trabaja el procesador, cómo trabajan las unidades de almacenamiento. Nos quedaría por último ver cómo es que funciona todo eso junto. Y en realidad la computadora funciona en forma muy similar a un motor. Todo aquel que estudió mecánico conoce lo que es el ciclo de funcionamiento de un motor. O sea, desde que ustedes arrancan el coche hasta que lo paran, lo único que hace el motor de un auto es ingresar combustible, explotar ese combustible, esa explosión hace que se expandan los pistones, se transmite movimiento, después se le saca los gases donde explotó el pistón, se vuelve a cargar gases para que vuelva a explotar. Eso generalmente se conoce como ciclo de un motor, está el ciclo diésel, el ciclo Otto, que dan los distintos tipos de funcionamiento de los distintos motores de combustión externa, que es lo que dice cómo funciona el motor. Pero lo extraño es que ya sea que vayamos con un coche en primera o marcha atrás a muy baja velocidad o estemos corriendo en un Fórmula 1 a 300 km por hora, el motor funciona de la misma manera, esté haciendo lo que esté haciendo. Y la computadora hace exactamente lo mismo. O sea, una computadora repite su funcionamiento desde que arranca hasta que se apaga. Y eso es lo que se conoce como diagrama de operación o ciclo de búsqueda, fetch cycle en inglés, que es básicamente lo que hace una computadora. Si una computadora arranca, carga el contador de programa en el registro de direcciones, va a la memoria lo vuelve a cargar en el registro de direcciones de la memoria, vuelve el dato de la memoria a la computadora, el dato pasa al registro de instrucción donde se decodifica y ahí se decide si tiene que hacer una operación de entrada-salida, si tiene que realizar alguna operación de procesamiento, un cálculo, una asignación, o tiene que hacer alguna operación que requiera acceder a la memoria. Esas operaciones de memoria pueden hacerse en forma directa, o sea, directamente va a una dirección, en forma indirecta cuando tiene que desplazarse en un determinado lugar de memoria o cuando
necesita usar alguno de los registros índices que tiene el procesador. Según esas tres operaciones se hace, o sea, esas tres operaciones de memoria se hacen y se culmina el proceso, se culmina la operación de entrada-salida, termina de ejecutar cualquiera de esas tres cosas, incrementa el contador de programa, o sea, busca dónde está la próxima instrucción y vuelta a repetir el ciclo. El contador de programa al registro de direcciones de memoria, del registro de direcciones de memoria a la memoria, viene el dato de la memoria al registro de datos, del registro de datos al registro de instrucción, se decodifica y volvemos a hacer lo mismo. Y desde que arranca, donde recibe la orden de iniciar al post, hasta lo último, orden, que es apagar todo, sigue haciendo lo mismo. O sea, la computadora funciona de esta manera. O sea, yo lo único que puedo esperar que haga la computadora es una operación de entrada-salida, una operación de proceso o una operación con la memoria. Y repite eso desde que inicia hasta que termina. O sea, esta es básicamente el funcionamiento básico de la computadora.